Norma Internacional de Auditoría 706. Párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente. La Norma Internacional de Auditoría 706 habla de la comunicación adicional en el dictamen del auditor cuando el auditor determina necesario llamar la atención sobre un asunto o asuntos específicos en los estados financieros que son de importancia y fundamentales para que usuarios puedan entender la presentación de los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor o su dictamen. Objetivo. Una vez el auditor ha formado su opinión sobre los estados financieros, debe llamar la atención de los usuarios haciendo énfasis sobre asuntos que a su juicio son de tal importancia y que son fundamentales para que los usuarios entiendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor o su dictamen. Definiciones. Párrafo de énfasis. Párrafo que se incluye en el dictamen del auditor para hacer énfasis en un asunto que el auditor considera necesario de importancia para que los usuarios entiendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor y su dictamen. Párrafo de otro asunto. Párrafo que se incluye en el dictamen del auditor que referencia un asunto diferente a los presentados en los estados financieros, pero que es de importancia y pertinente para que los usuarios entiendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor y su dictamen. Requisitos. Párrafos de énfasis en el dictamen del auditor. Cuando el auditor considera necesario llamar la atención sobre un asunto específico presentado en los estados financieros que es de importancia y pertinente para que los usuarios entiendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor y su dictamen, el auditor debe incluir un párrafo de énfasis en el dictamen teniendo en cuenta que ha obtenido la suficiente y apropiada evidencia para soportarlo. Este párrafo no afecta la opinión del auditor y debe incluirse después del párrafo de opinión en el dictamen presentado con el título Énfasis de asunto y describir claramente la referencia al asunto indicado que no hay ninguna modificación a la opinión del auditor. Énfasis de asunto. Queremos llamar la atención a la nota de los estados financieros que describe la falta de seguridad relacionada con el resultado de la demanda legal presentada contra la compañía por la compañía XYZ. Nuestra opinión no incluye salvedad en relación con este asunto. Párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor. Si el auditor considera necesario comunicar un asunto adicional y este es importante y pertinente para que los usuarios de los estados financieros entiendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor o su dictamen, siempre y cuando sea posible de acuerdo a las normas y regulaciones pertinentes, el auditor deberá incluir un párrafo en el dictamen del auditor titulado Otro asunto, y deberá estar después del párrafo de la opinión y cualquier párrafo de énfasis si los hay. Comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo. Si el auditor determina necesario incluir un párrafo de énfasis o de otros asuntos, deberá comunicarlo oportunamente y claramente a los encargados del gobierno corporativo de la entidad. www.auditul.org